Saludos apreciados participantes, en esta oportunidad vamos a abordar los aspectos relacionados con la unidad 5, los antecedentes inmediatos de la educación actual. En ese propósito, tenemos en primer lugar la ilustración y su impacto en la educación. Cabe destacar que este fue un movimiento surgido en el siglo XVIII, ¿okay? De hecho, fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo lugar en Europa desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Este también es un movimiento intelectual que enfatiza la razón y el individualismo. Se caracterizó por un fuerte énfasis en la razón como herramienta para comprender la realidad y mejorar la sociedad. Aquí se empezaban a cuestionar los hechos que circundaban en el entorno y cómo se manifestaban, así como las causas, pues las relaciones causales y las razones por las cuales ocurrían. Algunos pensadores como Rousseau y Locke, Jacques Rousseau específicamente y Locke, proponen nuevas teorías sobre la naturaleza del aprendizaje y el desarrollo infantil. De hecho, Rousseau decía que el hombre nace bueno y es el entorno quien genera cambios en él, quien lo hace eventualmente apartarse del camino del bien. Estas ideas de la Ilustración sentaron las bases para la educación universal y el pensamiento crítico en las aulas. Todavía hay, por supuesto, se mantiene en nuestro sistema educativo, en el actuar del docente, muchas ideas de Rousseau. Rousseau se centraba en el niño, en ese individuo que está creciendo, que tiene necesidades, que también tiene un derecho a pensar, y en cómo el entorno genera cambios en él. Y allí la importancia de preservar al niño como tal y a lo largo de su vida mantener un pensamiento ético, ¿no? Entonces de allí podemos observar cómo aún se mantienen estas ideas en nuestros días. Otro elemento fundamental fue la revolución industrial que derivó en la educación masiva. La revolución industrial trajo consigo una urbanización masiva, lo hablábamos en clases anteriores, y nuevas demandas laborales, lo cual llevó a la necesidad de una educación más extendida y estandarizada, que cubriera los estándares más exigentes, más exigidos y más exigentes demandados por las industrias. Recordemos que durante la revolución industrial se genera un cambio sustancial en la educación porque pasamos de formar jóvenes para que atendieran a las clases dominantes, para que realizaran tareas artesanales o de servicio, para que en su lugar desarrollaran trabajos específicos demandados por las industrias, ¿no? Para que operaran maquinaria, para que fueran entes más productivos en la sociedad. Luego el surgimiento de la educación pública, se establecen, por supuesto, sistemas de educación de acceso público en varios países con el objetivo de proporcionar una fuerza laboral alfabetizada y disciplinada para las fábricas y oficinas. Aquí se comienza a ver una tendencia a la masificación de la educación, ya se convierte en un derecho público y Venezuela, por supuesto, no es la excepción a ello. Igualmente aparecen los modelos de fábrica educativa, ya que las escuelas adoptan un modelo similar al de las fábricas con horarios estrictos, disciplina rígida y un enfoque en la eficiencia y en la uniformidad. Fíjense que hasta ahora nosotros en las escuelas mantenemos horarios estrictos, con bloques de hora para cada unidad curricular, para cada materia, una disciplina rígida, o bueno, por lo menos eso se ha tratado de mantener en algunos contextos, y un enfoque en la eficiencia y la uniformidad, al punto de que las escuelas hoy en día utilizan uniformes o guías de vestuario
para los estudiantes e incluso los docentes. En cuanto al movimiento de la escuela nueva, bueno, hay un enfoque centrado en el niño. La escuela nueva promueve una educación que respeta los intereses y el desarrollo natural del niño, en contraste con el modelo autoritario anterior. Esto de escuela nueva no es tan nueva, pero se denominó así en algún momento. Buscaba por lo menos emancipar un poquito esa rigidez del sistema educativo tradicional, y buscaba que el estudiante tuviera un poco más de libertad para construir su propio aprendizaje. Claro, siempre con la guía del docente y los diseños curriculares existentes. En cuanto al aprendizaje activo y experiencial, se enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia y la actividad en lugar de la memorización pasiva. La construcción activa del conocimiento, el aprender haciendo, el constructivismo. Las figuras clave, entre las figuras clave tenemos a John Dewey, María Montessori. Por favor, quien pueda revise literatura sobre María Montessori. Es muy importante el que usted conozca el método Montessori. Y Ovid de Crowley, importante también, desarrollan métodos innovadores que aún influyen en la educación actual. De hecho, el método Montessori prácticamente creó toda una escuela, para estimular al niño, para fomentar los procesos creativos en él y consolidar el aprendizaje, un aprendizaje en toda su estructura cognitiva, ¿no? De verdad, lean mucho a Montessori y a de Crowley, ya que sus aportes son bien interesantes. Ahora, la influencia de la psicología en la educación viene desde las teorías del aprendizaje, el conductismo, ya un poco conocido por todos, el cognoscitivismo, el énfasis en la acumulación de conocimientos en las estructuras mentales, y el constructivismo, que va justamente del aprendizaje en la experiencia, basado en la experiencia, en la construcción a través del hacer. Esas corrientes, entre otras, por supuesto, ¿no? Han influido a lo largo de los años, de los siglos, en la praxis educativa actual. El desarrollo cognitivo, por supuesto, teorías como la de Piaget, plantea las etapas del desarrollo que aún mantienen vigencia. Esta teoría es vigente a nuestros días. Y las inteligencias múltiples, por supuesto, Gardner cambió mucho el tema, la concepción de lo que era la inteligencia. La inteligencia se consideraba como la mera acumulación de conocimientos, y quien más conocimientos acumulaba era más inteligente. Pero él propone su teoría, donde hay diversos tipos de inteligencia, y los sujetos, los individuos, pueden tener algunas más desarrolladas que otras, pero todas están presentes en cierta forma, y eso no los pone en desventaja contra otros individuos que para llamarse más inteligentes o menos inteligentes. Y por supuesto, el aprendizaje social, Vygotsky enfatiza el contexto social del aprendizaje, basado también en la experiencia de las interacciones sociales, ya que aprendemos a través de otros, y el compartir y la socialización con otras personas. Estas teorías psicológicas han transformado nuestra comprensión del aprendizaje y han influido significativamente en las prácticas educativas modernas, promoviendo un enfoque más individualizado y holístico, más complementario, más ecléctico. No podemos llamar hoy en día, no, que solamente soy conductista o humanista. No, realmente nosotros manejamos un eclecticismo que nos ayuda a realizar nuestra praxis docente, nuestra práctica docente. Ahora, la tecnología y la revolución digital también han tenido que ver mucho con la educación. El computador en el aula se introdujo en las escuelas a partir de los años 80 aproximadamente, cuando empiezan a hacerse más accesibles para los hogares y las instituciones. Y hasta nuestros días, por supuesto, han representado unas herramientas necesarias, fundamentales y hoy en día prácticamente obligatorias para que se lleven a cabo los distintos procesos de aprendizaje.
no solo el computador, sino una serie de recursos en línea que a través de la internet y el acceso a ellos amplían enormemente los recursos disponibles para estudiantes y profesores, tanto para estudiantes como para profesores, e incluso herramientas de control académico que pueden ser utilizados por el personal de apoyo. También el aprendizaje móvil. Hoy en día los estudiantes requieren de un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono, para acceder a cualquier recurso y aprender en cualquier momento y lugar. El aprendizaje ubicuo, transformando los límites tradicionales del aula. Asimismo, la globalización y la educación intercultural también ha tenido cabida, ya que se ha hablado de una internacionalización de la educación, pues la globalización, este fenómeno, ha llevado al aumento de los programas de intercambio y la movilidad estudiantil, fomentando una perspectiva más internacional en la educación. Asimismo, las competencias interculturales ponen énfasis en desarrollar habilidades para comunicarse y trabajar eficazmente en entornos culturalmente diversos. Y los currículos globales, los diseños curriculares globales han generado que surjan programas educativos internacionales como el Bachillerato Internacional, que promueve una educación con perspectiva global. Fíjate que ya todos estamos hablando a gran escala, ¿no? El mundo se ha interconectado a través de una red invisible que es Internet. Nos ha dado acceso a un conjunto de información que ha devenido en que los países tienen que responder a estándares globales para que nuestros niños, jóvenes e incluso los nuevos profesionales, si hablamos de la educación universitaria, sean competitivos y estén consonos con las demandas del contexto global. Hoy en día es muy común que tú te gradúas en un país y emigras hacia otro y vas a trabajar allí. Entonces esos diseños curriculares deben responder a las necesidades globales para que el personal tenga vigencia, tenga pertinencia, sin importar el contexto en el cual labora. También la educación inclusiva propone un reconocimiento a la diversidad, crece la conciencia sobre la diversidad de necesidades educativas y la importancia de la inclusión. La legislación y políticas, por supuesto, los países han tenido que implementar leyes y políticas que promueven la inclusión de estudiantes con diversas capacidades en aulas regulares. Es cada vez más común ver cómo hay estudiantes que profesan o tienen distinta etnia, distinta procedencia, origen o necesidades particulares, manejan distintas lenguas y entonces se hace necesario que los colegios permitan la inclusión de estas personas dentro del sistema educativo formal. Las adaptaciones curriculares se desarrollan estrategias para adaptar el currículo y las metodologías a las necesidades individuales de los estudiantes. Por supuesto, nuevas técnicas o estrategias innovadoras, recursos, entre otros. También la formación docente, en esto se enfatiza la preparación de los docentes para atender la diversidad en el aula. Es evidente que el docente tiene que estar preparado para atender, como lo decíamos en clases anteriores, a los estudiantes que presenten alguna diversidad. Y con esto, se generen verdaderamente transformaciones a nivel de la inclusión. Ahora, en el siglo XXI se ha visto un auge de las competencias y habilidades entre los estudiantes, como el pensamiento crítico, que es la capacidad de analizar y evaluar lo que sucede a su alrededor, ver lo que sucede, tener la capacidad de razonar, de analizar y generar acciones que permitan hacer cambios, instrumentar cambios en el contexto para bien sea solucionar problemas o atender necesidades. La creatividad y la innovación implica la generación de nuevas ideas en cualquier aspecto de su vida.
La colaboración denota un trabajo en equipo efectivo que se va a extrapolar incluso a su etapa profesional. Y la comunicación viene dada por una expresión clara y eficaz a través de los distintos medios. Estas habilidades se consideran esenciales para el éxito en la era de información y la economía global. Los sistemas educativos están adaptándose, o sus currículos están adaptándose a métodos de enseñanza para fomentar el desarrollo de estas competencias clave. Es fundamental que nosotros siempre tengamos una perspectiva de innovación y de adaptación hacia las nuevas demandas del contexto. Bueno, básicamente esto es un sumario de los distintos aportes que han devenido, que nos han dejado todas estas teorías, todos estos movimientos que han surgido a lo largo de los años en el ámbito educativo. En ese propósito es importante que el docente tenga una actitud reflexiva hacia el hecho educativo y que permita que nuestros estudiantes sean formados de manera integral con una perspectiva ética y principios que permitan interactuar con los demás actores de la sociedad, siendo entes útiles y capaces de desempeñar distintos roles dentro de ella. Bueno, con esto cerramos esta presentación y estoy agradecido de antemano por su atención. Muchísimas gracias.